Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, a quienes nos ven en todo el país por diferentes plataformas y a quienes nos ven, por supuesto, por internet en el mundo entero. Este es Consultorio Jurídico, programa de opinión que se emite por Telecaribe ahora en su nuevo formato, a las 10 de la noche. Este programa de hoy, un programa bien importante, dada la polémica nacional e internacional que gira en torno a Venezuela. Víctor Julio Díaz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y muy buenas noches, televidentes. Como acabas de decirle, este es un tema de mucha actualidad, tiene que ver con el impacto que tiene la migración de venezolanos hacia nuestro país, y para ello hemos invitado a dos conferencistas, dos profesores universitarios de primera línea, que son los doctores Harold Ballesteros y el doctor Gabriel Orozco. Doctor Ballesteros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este programa. Doctor Orozco, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Repito, Humberto, que el doctor Ballesteros y el doctor Orozco son profesores universitarios que han investigado este tema y lo conocen de primera línea. También hay que anotar que están con nosotros en estudio, como están siempre y van a estarlo, estudiantes de diferentes universidades de la costa y van a participar con preguntas, Víctor Julio. Que más tarde les daremos la palabra para que nos acompañen en el programa. Comencemos, Humberto, y le preguntamos al doctor Ballesteros. Doctor Ballesteros, el régimen venezolano, el régimen de Maduro, ¿es un régimen ilegal? ¿Es un régimen que no tiene una cobertura constitucional? A mí me parece que el régimen es legal. Goza de todos los elementos propios de la elección de un mandatario en cualquier lugar del mundo. Entonces, creo que quienes están planteando lo contrario lo están diciendo desde allende la frontera, ¿no? Pero, doctor Orozco, se critica precisamente en esa posición que tienen organismos no solamente en el país, sino en otros países y en la OEA, que lo consideran ilegal, es porque dicen que ese proceso que dice el doctor Ballesteros, aun cuando tiene una apariencia de legalidad, realmente no hubo una verificación internacional para votar el número de votos. ¿Usted también considera que el régimen es legal? No, desde todo punto de vista no es legal, y quiero aducir argumentos también, un poco de fondo de por qué no es legal el régimen. Hay varios autores que hablan de qué hace que un gobierno, un Estado de Derecho sea efectivamente legal. Diríamos que son tres fundamentalmente: la eficacia, la eficiencia y la cohesión. La eficacia hace referencia a que el Estado, las instituciones, responden a las necesidades de sus ciudadanos, como por ejemplo servicios básicos de salud, alimentación, que haya las coberturas mínimas para la protección de los derechos ciudadanos. Dos, que haya también eficiencia, es decir, que el gobierno pueda tener un cierto equilibrio y una cierta maniobra con los distintos poderes, que haya independencia de sus instituciones para también generar un sistema mucho más equilibrado, porque en la medida en que el poder se concentre, pues se generan autocracias, se generan dictaduras, y eso no es, digamos, lo que nosotros vemos hoy en día con el auge de la democracia desde los años 90, que es lo legal y lo legítimo. Los ciudadanos no muestran apego realmente. Las represiones que ha hecho el Estado han llevado a que los ciudadanos sientan un verdadero pánico en salir a la calle. Eso lo vimos con la detención del presidente de la Asamblea. La gente, en los videos que pudimos ver en las redes sociales, vieron cómo lo tomaron en el carro, cómo lo esposaron encapuchados, y la gente atemorizada porque el nivel de violencia, de homicidios, es el más alto en América Latina, en Venezuela. Y eso, sin duda alguna, es una muestra de que no es un gobierno ni legal ni legítimo. Profesor Ballesteros, a partir de su respuesta inicial, uno puede suponer que se trata de una especie de complot internacional contra el gobierno de Maduro en este caso, y como lo fue el caso de Chávez. Sí, como dice mi colega, si de ilegalidad se trata, todos estos países latinoamericanos tienen unos visos de ilegalidad en su democracia impresionantes, incluyendo este. Es decir, aquí... ¿Incluyendo cuál? ¿El de Colombia? El de Colombia. Posterior a elecciones, cuando se muestran cifras, se muestran fraudes, etcétera, aquí todo sigue normal, ¿sí? Aquí nadie se mueve. ¿Cuál es la empatía que se tiene aquí con el Estado colombiano? Se han tumbado a un poco de gente en Latinoamérica por corrupción, por ejemplo, y aquí no pasa nada. El problema se da en los siguientes términos. En la primera etapa, antes de la entrada de Maduro,
los servicios de salud, educación y trabajo estaban garantizados, pero la presión de los Estados Unidos y las sanciones no habían sido tantas. Y yo les leo, dentro de un momento, les leo lo que plantea el jefe del Comando Sur desde 2016 como estrategia para liquidar el Estado venezolano. Vamos a precisamente, Víctor Julio, a escuchar el testimonio de Andrés Eloy Chávez, un ciudadano venezolano que está en el estado Zulia, muy cerca del estado Zulia, y nos cuenta vía WhatsApp, aprovechando pues la ventaja de las nuevas tecnologías, nos cuenta cómo es la situación de la gente en Venezuela en este momento. Nuevo aumento de salario. Otra ilusión óptica del gobierno de Nicolás Maduro que solo parece tener efecto en ellos. Esta ilusión, por supuesto, solo trae al pueblo de Venezuela desabastecimiento, hambre, miseria, muerte y éxodo. Éxodo que afecta principalmente a los países hermanos de Latinoamérica. Muy bien, ese es el testimonio de un ciudadano venezolano que nos envía vía WhatsApp, Víctor Julio. Doctor Orozco, ¿qué podríamos contestarle a nuestro invitado? Todos los países estamos afrontados a los embates de la globalización, todos, ninguno digamos, inclusive los más cerrados están expuestos, sea porque reciben flujos de, por ejemplo, turismo o porque tienen intercambios comerciales con otros países. Y esto hace que los países tienen que estar muy atentos de cuáles son los cambios. Venezuela efectivamente vivió una época de bonanza producto de los precios del petróleo de más de $100 el barril y que el gobierno lo que hizo realmente fue o distribuir entre sus propios cuadros de poder, digamos, o malgastarlos y no retribuirlos dentro de lo que tenía que hacer. Venezuela era para que tuviera en épocas de precios del barril de crudo como lo vivimos hoy o como lo hemos vivido antes por menos de $50 el barril, pues para que tuviera las necesidades satisfechas de toda su población. Se hablaba de una Venezuela que era casi una Arabia Saudita de América Latina y efectivamente el gobierno fue totalmente ineficiente. Eso es un punto, reconocer eso y efectivamente eso. Dos, que el gobierno ha sido un gobierno, además de ineficiente, totalmente corrupto. Insisto, los escándalos de corrupción al interior de los mismos cuadros del chavismo, de las personas que han denunciado problemas con el tráfico de drogas, problemas que han sido graves denunciados a nivel internacional. Y por último, también la persecución a la oposición. Eso ha sido algo sistemático muy copiado del modelo cubano, hay que decirlo. Un régimen que no permite la alternancia, que no busca una alternativa. Paradójicamente, la solución no está con tumbar al régimen en cuanto tal. Está en buscar una transición que permita abrir nuevamente los caminos de diálogo, abrir los caminos de negociación para poder permitir también el abastecimiento y la normalización de la situación en Venezuela. Profesor Ballesteros, pero hay una cosa que... Profesor Ballesteros, no, pero ya usted va a contrapreguntar, pero a partir de una pregunta que le voy a hacer por su respuesta. ¿Esto forma parte de una especie de complot internacional contra Venezuela? Porque usted dio una respuesta en ese sentido. Yo lo creo así. Hay un complot internacional. Estados Unidos jamás permitirá que otro Estado señale un camino distinto al que ellos señalan. Eso es absolutamente claro. Dos, 1 millón de casas, mientras aquí el gobierno lanzó el gran programa de 100,000 casitas, Venezuela redistribuyó sus ingresos del petróleo y logró el 1 millón de casas. Importante, vamos en buen rumbo, porque este es un programa de opinión para que debatamos y planteemos nuestras posiciones. Tenemos testimonios de 2 ciudadanos venezolanos más, pero radicados en Colombia, que van a dar su opinión, y también la de los estudiantes. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico, programa de opinión. Recuerden que el tema de hoy es el tema de Venezuela. Y recuerden además que tenemos un WhatsApp, el 300-397-1858, y un correo electrónico que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com, aparece aquí en generador de caracteres. El tema es un tema álgido, importante, es un tema humanitario. Tenemos posiciones diferentes en este set. Son 2 catedráticos, 2 profesores universitarios que plantea cada uno su posición.
Víctor Julio, pero ahora vamos a invitar a los televidentes a que escuchemos a una mujer que ha tomado el liderazgo en Colombia en los últimos años como una voz importante de Venezuela, dada su trayectoria en la belleza y en lo empresarial. Se trata de Pilín León. La crisis en Venezuela es una crisis monumental, una crisis no solamente en escasez de alimentos, en escasez de salud, es una crisis a nivel político, es una crisis económica, es una crisis que, en mi parecer, no vamos a poder superar en muchos años. Hugo Chávez Frías, desde hace muchísimos años, se encargó de desbaratar el aparato productivo venezolano, que va a ser muy difícil recuperarlo, a menos que recuperemos la confianza en el país. Últimamente la crisis también se estaba dirigiendo hacia la fractura de la oposición venezolana, que ahora vemos un vestigio de unión alrededor de la figura del presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó. Pero esperemos que esto sea una unión verdadera. Vemos un pequeño despertar nuevamente en la sociedad civil, en las personas del común que se están reuniendo en diferentes cabildos abiertos en todo el país, cabildos multitudinarios, pero que tienen mucho camino todavía por recorrer. Muy bien, esa es la voz de Pilín León, reconocida por todos. Ustedes también, pues todo el mundo conoce a Pilín León, una mujer muy popular, y ahí está planteando algo, la fractura. Llama la atención, Víctor Julio, televidentes, estudiantes que están con nosotros y ustedes invitados, llama la atención que vemos una oposición venezolana muy frágil. No se ha consolidado la oposición venezolana, inclusive, sin ser peyorativos, porque tenemos grandes amigos venezolanos, somos inclusive un gran pueblo, que era la Nueva Granada, la Gran Colombia, dividido por razones históricamente, pero los vemos inclusive muy telenovelescos. Cuando hay un aparato estatal encargado de, digamos, desquebrajar, desarticular a los distintos opositores y a los distintos, y cooptarlos inclusive con sobornos, porque eso ha trascendido también, es muy difícil unificar una voz, es muy difícil. Y pasan entonces dos cosas. Uno, los distintos liderazgos se atomizan y no logran unificarse en una voz para buscar un mando distinto, para buscar un cambio de régimen. Y lo otro que logra el régimen, además, es meter miedo en la población. Y cuando logras, con el miedo, por ejemplo, con los discursos de que la oposición nos va a llevar al desfiladero, de que es el enemigo popular, y no juegas con las reglas democráticas, vemos lo que ha pasado en Venezuela. Yo, pues, tengo mi criterio viaja por otro lado. O sea, cuando se está hablando, nosotros hablamos permanentemente de globalización, estamos hablando de que la intervención de los países latinoamericanos para solucionar el problema, pero solamente queremos hablar de Venezuela. O sea, eso es grave. O sea, entonces, si pedimos que los países del resto de América intervengan, saquen la carta de la ONU, de la OEA, y entonces, pero nosotros solo queremos hablar de Venezuela. Y si queremos solo hablar de Venezuela, yo te empiezo hablando, por ejemplo, solo en Maracaibo, en términos de distribución social de los recursos, hay 59.000 estudiantes gratuitos en la Universidad del Zulia. Venezuela tiene la cuarta población universitaria gratuita del mundo y con mayor cobertura. ¿Y eso de dónde sale? Eso no sale de las Naciones Unidas. Entonces, doctor, eso sale de adentro y es parte de la distribución y de la eficacia de un país en profunda crisis económica. Si tienen además, como dijo, excelentes servicios de salud. ¿Por qué la gente ¿Por qué se está yendo de Venezuela? No, el problema, te dije antes, en términos de salud, por ejemplo, hay un problema. Ya planteé cómo las multinacionales están evitando la entrada de medicinas necesarias, digamos, del 100% de las medicinas necesarias. En Venezuela solo está entrando el 30%. Y vaya país latinoamericano a quererle vender medicinas a Venezuela para que veas que el Fondo Monetario Internacional los llama y le dice, señores, ¿y ustedes por qué le están vendiendo a Venezuela medicinas?
Eso Bueno, funciona así. además del éxodo de la población menor en todos los sentidos, población vulnerable, ha habido éxodo de empresarios. Y justo tenemos el testimonio de uno de esos empresarios radicados en Barranquilla. Yo soy uno de los venezolanos en el exilio gracias al régimen y lamentablemente pienso que la solución, si bien no se puede abandonar jamás el camino democrático, no va a ser la salida. Mi familia es toda cubana, padres, abuelos, y yo tenía la ventaja de saber 6 meses con anticipación lo que sucedía, porque eso no es otra cosa que un libreto del castrocomunismo. Y cuando decimos, por ejemplo, que hay AMPA, que criticamos al gobierno, ellos se reúnen y dicen: señores, nuestro proceso está dando éxito porque la gente está asustada y sigue huyendo del país. Eso no es otra cosa que estrategia. Y aquí vemos a toda la gente sufriendo, pasando muchísimo trabajo. La mendicidad ha aumentado por ese éxodo gracias al régimen del comunista, porque no tengo otra palabra, Nicolás Maduro. Bien, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a analizar este testimonio de este empresario venezolano radicado en Colombia y, por supuesto, Víctor Julio, vamos a darle paso a los estudiantes. Muy bien, escuchamos hace un momento el testimonio de un empresario venezolano radicado en Colombia y bueno, decía el empresario venezolano que parecía un libreto calcado del asunto cubano, del tema cubano. Profesor Ballesteros. Eso es un mito. Es un mito. Es más calcado de lo que pasó en Chile con Allende, cuando el Estado norteamericano logró bajar los precios del níquel, del cobre y llevar al régimen a una crisis. Solo que con Allende tuvieron un problema. No lograron desprestigiarlo. O sea, la matriz comunicacional norteamericana no logró desprestigiar totalmente a Allende. Por eso el mundo se le vino encima cuando le hicieron el golpe de Estado. El mismo hecho de que yo esté aquí defendiendo una posición, ¿sí?, por más argumentación que yo dé, hay una matriz comunicacional en este país que me va a caer encima. O sea, las redes hoy van a explotar diciendo cosas, pero al profesor, en cambio, todos van a aceptar porque él está actuando dentro de la matriz comunicacional colombiana, ¿sí? Así es, perfecto, digamos. Usted está en la matriz comunicacional colombiana. O sea, hay que reconocer los hechos, ¿cierto? Hay que reconocer los datos, hay que reconocer la realidad, ¿no? Y la realidad dice que Venezuela atraviesa por una inflación no de 1000%, sino de más de 1.000 millones %. Es decir, es una cifra que no le cabe a uno en la cabeza. Que Venezuela tiene un problema de falta de recursos que son efectivamente los de la comida, los de las medicinas, y eso es un hecho, eso no es una matriz comunicacional, eso es un hecho que pasa en las calles y que los venezolanos lo viven, y nosotros lo vivimos cuando vemos la cantidad de venezolanos que se vienen con enfermedades que no pudieron ser tratadas allá, con problemas que no pudieron poder resolver allá, que efectivamente en su momento dado muchos colombianos se fueron allá por otras circunstancias, pero hoy la realidad es otra. Entonces, no es que estemos en una matriz comunicacional, es que hay una realidad de un gobierno absolutamente ineficiente, que hay que decirlo, como fuese otro gobierno, como fuese otra situación en otro país, que no vamos a hablarlo ahora, sino del caso venezolano. Tenemos estudiantes, Víctor Julio, en el estudio con nosotros. Sí, eso dentro del nuevo esquema, Humberto, de consultorio jurídico, nos acompañan la juventud, estudiantes que con sus preguntas van a fortalecer este programa. Para ello nos acompañan en esta oportunidad 3 invitados a quienes invitamos a quienes nos formulen las correspondientes preguntas a nuestros invitados. Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Karen Vergara, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de la Costa CUP. Y bueno, tocando un poco más el tema de la migración, me gustaría hacer una pregunta con respecto a la parte laboral de cómo se ha afectado directamente el país como tal con respecto a la migración de los venezolanos acá y actualmente cómo se les puede de pronto generar como una mejoría con respecto a que también acá hay un gran problema con respecto al desempleo. Muy buena pregunta. Empiezo por lo último. Lo primero, Colombia no estaba preparada para recibir más de 1 millón de inmigrantes. Y eso ha sido así porque efectivamente Colombia no lo preveía. Y los sistemas de seguridad social, como la salud, como las medicinas,
pues han tenido que hacer efectivamente un esfuerzo. Pero hay estudios del Banco Mundial que no son conspiraciones, que han mostrado el efecto positivo de los migrantes en la economía colombiana, frente a un efecto inflacionario en Colombia que podía llegar a superar el 4%, pero que ya el DANE dijo que en el 2018 no fue así, pues el efecto migratorio reactivó mucha parte de la economía, pero esto también se ha visto afectado en la pauperización de la mano laboral. ¿Qué quiere decir pauperización? Que los empresarios pueden aprovecharse de eso, de que hay desplazamiento, pero ese no es un fenómeno producto solo de la migración, hay un fenómeno, digamos, de crisis en términos de empleabilidad en la economía colombiana, por lo cual se han planteado infelizmente varias reformas tributarias que no han logrado reactivar la economía y que no es solamente un efecto de la inmigración. Mi nombre es Steven Grueso y estudio comunicación social en la Universidad de la Costa. Tengo una pregunta y me causa mucha curiosidad el trato mediático de los canales privados que han tenido con respecto a Venezuela. Si ha sido una exacerbación de la situación venezolana o si esta situación también ha servido para desviar la mirada de eventos importantes que han ocurrido en este país, como la muerte de líderes sociales, el caso de Odebrecht. O sea, todos esos casos de Venezuela han servido para ocultar algo. ¿Es una pared? ¿Es un velo? Profesor Ballesteros. Digamos que para volver, evidentemente Colombia ha sido un país sin planeación. No ha planeado ni siquiera el recibir el éxodo de sus propios migrantes del campo a la ciudad. Pero por el otro lado, hemos visto una migración que ahí sí tendría que caber una crítica a lo que ha sucedido con el régimen venezolano. Hubo un sector ocioso en Venezuela que recibía el subsidio, ¿sí?, pero que no hacían parte de la mano de obra. Entre otras cosas, la mayor parte de quienes están aquí eran lo que allá se denominan los bachaqueros, es decir, aquellos que vivían del cruce y el contrabando, porque son dos fenómenos. Uno, ese del cruce y el contrabando, y que un buen día, cuando se cambió la matriz del subsidio, estos quedaron en el aire. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Rodríguez, soy comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se ha perjudicado el sistema de salud en el país con la llegada masiva de los venezolanos y si es suficiente la ayuda humanitaria internacional? ¿Cuál es el reto del país para esto? Doctor Orozco. Es mucho el reto, ¿no? Porque en la medida en que un país busca unos indicadores, es cierto lo que ha dicho el profesor Ballesteros de que hay problemas de pobreza aún en el país, eso no hay que desconocerlo. Pero también es cierto los avances institucionales que se han hecho sobre eso. En los últimos 10, 15 años se ha avanzado muchísimo en temas de cobertura, en temas de salud. Y claro, cuando tú tienes una carga mayor de personas en un nivel de vulnerabilidad y esas personas vienen con unos, digamos, perfiles epidemiológicos que llaman los médicos muy complicados, en donde en Colombia ya han sido casi que erradicados esos perfiles, pues le agregas más tensión al sistema de salud y eso agrega mayor carga tributaria. Si hay un hecho cierto y es que si Colombia no sufriera lo que sufre en corrupción, digamos, si no tendríamos unos mejores mecanismos para poder atender mucha más población y tener sistemas de cobertura. Por eso es que los colombianos en este sentido también tenemos que ser solidarios con los mismos migrantes, porque ellos muchas veces no saben cómo reivindicar sus derechos. Profesor Orozco, muchísimas gracias. Profesor Ballesteros, gracias por participar. A ustedes, estudiantes, muchísimas gracias. A ustedes, amables televidentes, recuerden, tenemos una cita todos los lunes a las 10 de la noche en este programa de opinión, consultorio jurídico que se emite por Telecaribe y que pasamos, Víctor Julio, de las consultas jurídicas, que vamos a seguir con ellas, a este programa de opinión. Al debate, Humberto, que se ha presentado en este programa y en otros más, que es el interés que queremos llegar a los televidentes, por lo que los invitamos que nos acompañen todos los lunes a las 10 de la noche por Telecaribe en Consultorio Jurídico.